Muy buenos días, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de nuestro canal, de nosotros? Es un placer estar en esta transmisión matutina. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Hola Salvador, muy buenos días, muchas gracias, todo muy bien. ¿Tú cómo andas? Aquí andamos despertándonos, echándole, ¿no? Eso es todo. Nos están saludando nuestros hermanos de varias partes. Fíjate, Víctor, que hoy se quedaron dormidos todos. Sí, tenemos poca gente. Sí, 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 sí. Están muy dormidos, pero los que están aquí, está Rocío desde Sevilla. También está la hermana Belinda que nos está acompañando desde California. Nos dice hermana Belinda que ella es salvadoreña, mira, eso no lo sabía. Hermana Carolina en Bahía Blanca, Argentina. También nos saluda Alfonso desde Torreón. Dice Alfonso siempre anda por aquí, ¿eh? Judith Guevara desde Monclova, Coahuila. Muy buenos días. La hermana Torrelios desde Florida. Dice un saludo desde las hermosas playas y nos presume todavía la hermana. Muy buenos días también. Ana Esther está saludándonos desde Tierra Blanca, Veracruz. Muy buenos días. Muy buenos días a Guillermina María Soledad, Celia Machado, Anderson Pérez. También nos está saludando. Él nos saluda desde Panamá. A ver, ¿dónde lo puse? Ángela Lapo, aquí desde el sur de Ecuador. ¿Y dónde está? Aquí está Anderson Pérez desde Panamá. Muy buenos días. Pues bueno, Víctor, hoy vamos a continuar un análisis que dejamos pendiente la semana pasada, que fue el discurso del Elder Gong, que estuvo bueno, ¿eh? Sacó chispas, ¿no? Parecía que el discurso no llegaba a tal punto, pero sí, ¿no? Sí, yo creo que iba muy dirigido a cada uno de nosotros, ¿no? En algún punto nos tocó a cada uno de nosotros algo de lo que dice el Elder Gong. Aquí se habla con amor, es el título del discurso que vamos a continuar esta mañana. Y la verdad es que sí, la semana pasada lo disfrutamos bastante junto con todos nuestros amigos y hablamos de cosas muy interesantes, ¿no? Entre ellas los llamamientos, y por ahí más o menos fue donde nos quedamos. Sí, por ahí estamos en el segundo apartado del discurso, que es justamente el que se intitula, tiene tres apartados. El segundo es el lenguaje del evangelio, del servicio y del sacrificio, y ahí nos estancamos un buen rato, ¿no? Platicamos de varias situaciones que derivan precisamente de... Y bien, Víctor, el día de hoy vamos a tener un invitado que nos va a acompañar, y estuvo él presente en escuchando la transmisión el que fue el miércoles pasado, y derivado de ahí de conversaciones que surgieron a posteriori después del programa, fue que dijimos, bueno, vamos a invitarlo, ¿no? Así que hoy nos va a estar iluminando el día nuestro querido amigo Carlos Charles. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días y bienvenido a esta transmisión. Muy buenos días, Chava, Víctor. Es un gusto poder estar con ustedes. Y pues sí, me dejaron picado la semana pasada, con el tema. Digo, hay mucha tela donde cortar en ese sentido. A veces como líderes cojeamos mucho en esa parte, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Y no, pues gracias por invitarme después de tanto tiempo. Y es que deben de saber que nuestro amigo Carlos Charles estuvo aquí, no sé, unos 3, 4, 5 programas al inicio de La Buena Palabra, cuando comenzamos a transmitir los domingos, en sus albores de La Buena Palabra, en su fase dominical. Y él Ajá. llegó a formar parte del equipo, pero luego se nos inactivó, por más que lo ministramos, ya no pudimos traerlo de vuelta. Sí, hombre, los deberes de otras cosas y llamamientos y demás no nos dejan convivir los domingos, hombre. Ahora, simplemente, Carlos, para que nuestra audiencia te conozca un poquito más, ¿qué podrías decirnos de ti? ¿Quién eres? Bueno, yo soy Carlos Charles, soy originario de Monterrey, Nuevo León, paisano de Chava, y bueno, soy licenciado en psicología clínica y también un apasionado de los negocios. Tengo otros 2 negocios,
a la par de la práctica de la psicología. Y bueno, soy nacido bajo convenio, toda la vida he sido miembro de la iglesia, y pues serví en la mejor misión del mundo, ¿verdad, Víctor? Totalmente. Serví en Mérida también, y bueno, pues me ha tocado trabajar en algunos llamamientos, y actualmente estoy en la presidencia del Quórum de Elders como primer consejero y como director de sesión de FESWAI de aquí de la Misión México Saltillo, porque actualmente vivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Ahora, también mencionar, Carlos, que has sido obispo, entonces con tu experiencia podrás ahora aportarnos cosas que quizás no alcanzamos a ver la semana pasada y que bien podrías decirnos, no, a ver, se pasaron de tuestes. De hecho, sí. Sí, estuvimos en el barrio un poquito más de 6 años, como trabajando en el obispado, y pues bueno, ha sido una experiencia muy, muy edificante para mí, ¿va? El aprender tanto de los hermanos y de las experiencias. Dice por aquí Eloísa Moreno que te conoce, dice, trabajó con tu mamá en la guardería. Ay, caray, no me suena el nombre. Te cargaba, yo creo, la hermana, Tú estabas en la guardería, Charles, entonces, No, ¿cómo te vas a acordar? no, mi mamá tuvo una guardería. Ah, ya. Mi mamá tuvo un kinder y guardería, yo creo a eso se refiere. Y ha de ser Mari, tal vez. No me acuerdo ese nombre, Eloísa, pero si me dice el apodo que yo le decía, a lo mejor me voy a acordar. Yo era adolescente en la época en que mi mamá tenía eso y tenía 12, 13 años y ok. Ya la ubiqué, hermana, ya la ubiqué. Saludos, hermana, qué gusto leerle. Muy bien, pues vamos a arrancarnos, pues, Víctor, la semana pasada vimos la segunda parte del discurso y abordamos quizás la mayoría de los temas, quedaron por ahí unos pendientes. Ahorita repasando el video de la semana pasada, nos quedamos pendiente con un tema que tú ibas a hablar sobre la sociabilidad. Y ahí es donde ya yo interrumpí porque ya llevamos 1:40 de transmisión y ya no continúe. Entonces, a ver qué te parece esta idea. Si volvemos a escuchar el Elder Gong en esta segunda parte en video y después y venimos y tocamos los puntos que por ahí pudieran haber quedado sueltos y luego proseguimos. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. Bien, entonces voy a poner por aquí la presentación o el video más bien. En YouTube escuchamos al Elder Gong y luego regresamos para los comentarios. Vamos a ver, aquí está. En la semana para honrar y regocijarnos en el día de reposo. Podemos expresar nuestro compromiso, el convenio sacramental con Jesucristo y entre nosotros, a través de los llamamientos de la Iglesia, la hermandad, la sociabilidad y el servicio. Cuando pregunto a los líderes locales de la Iglesia qué les preocupa, tanto hermanos como hermanas responden: algunos de nuestros miembros no aceptan llamamientos en la Iglesia. Los llamamientos para servir al Señor y a los demás en su iglesia brindan la oportunidad de crecer en compasión, aptitudes y humildad. Al ser apartados, podemos recibir la inspiración del Señor para levantar y fortalecer a otros, así como a nosotros mismos. Por supuesto, las circunstancias cambiantes y las distintas etapas de nuestra vida pueden afectar nuestra capacidad de servir, pero esperemos que nunca afecte nuestro deseo. Junto con el rey Benjamín decimos: si tuviera, daría, y ofrecemos todo lo que podemos. Líderes de barrio y destaca, hagamos nuestra parte cuando llamemos y relevemos a hermanos y hermanas para servir en la iglesia del Señor. Por favor, hagámoslo con dignidad e inspiración. Ayuden a que cada uno se sienta apreciado y capaz de tener éxito. Por favor, pidan consejo y escuchen a las hermanas líderes. Recordemos, como enseñó el presidente J. Reuben Clark, que en la iglesia del Señor servimos en el lugar
al que se nos llama, el cual ni se procura ni se rechaza. Cuando la hermana Gong y yo nos casamos, el elder David B. Haight nos aconsejó: tengan siempre un llamamiento en la iglesia, especialmente cuando la vida sea ajetreada, dijo. Necesitan sentir el amor del Señor por aquellos a quienes sirven y por ustedes mientras sirven. Les prometo que aquí, allí y en todo lugar se habla con amor cuando respondemos sí a los líderes para servir al Señor en su iglesia por medio de su espíritu y nuestros convenios. La iglesia restaurada del Señor puede ser una incubadora para la comunidad de Sion. Al adorar, servir, disfrutar y aprender de su amor juntos, nos afirmamos unos a otros en su evangelio. Quizás discrepemos en cuestiones políticas o sociales, pero encontramos la armonía cuando cantamos juntos en el coro del barrio. Fomentamos la conexión y luchamos contra el aislamiento conforme ministramos regularmente y con el corazón en los hogares de unos y otros. Durante las visitas a miembros con los presidentes de SACA, siento el profundo amor que ellos sienten por los miembros en cualquier circunstancia. Un presidente de estaca señaló, mientras pasábamos por delante de las casas de los miembros de su estaca, que tanto si vivimos en una casa con piscina o una casa con suelo de tierra, el servicio de la iglesia es un privilegio que a menudo incluye sacrificios. Sin embargo, observó sabiamente que cuando servimos y nos sacrificamos juntos en el evangelio, encontramos menos falta y mayor paz. Cuando se lo permitimos, Jesucristo nos ayuda a que hablemos con su amor aquí. Este verano, nuestra familia conoció a miembros y amigos de la Iglesia Maravillosa en Loughborough y Oxford, Inglaterra. Esas reuniones tan significativas me recordaron que las actividades sociales y de servicio de la Iglesia pueden crear lazos nuevos y duraderos. Desde hace algún tiempo siento que en muchos lugares de la iglesia, si se hicieran más actividades de barrio, por supuesto, planificadas y llevadas a cabo con un propósito del evangelio, podríamos entrelazarnos con un sentido de pertenencia y una unidad aún mayores. Un presidente y un comité de actividades de barrio inspirados nutren a las personas y a la comunidad de santos. Sus actividades bien planificadas ayudan a que todos se sientan valorados, incluidos y llamados a desempeñar una función necesaria. Estas actividades crean un puente entre las diversas edades y culturas que crean recuerdos duraderos y pueden llevarse a cabo con costos bajos o nulos. Las actividades entretenidas del Evangelio unen a vecinos y amigos. La sociabilidad y el servicio suelen ir de la mano. Los jóvenes adultos saben que, si quieren conocer a alguien de verdad, tienen que ponerse a pintar juntos en un proyecto de servicio. Por supuesto, ningún individuo, ninguna familia es perfecta. Todos necesitamos ayuda para hablar con más amor aquí. El perfecto amor echa fuera el temor. La fe, el servicio y el sacrificio nos hacen mirar más allá de nosotros mismos y nos acercan a nuestro Salvador. Cuanto más compasivo, fiel y desinteresado sea nuestro servicio y sacrificio por Él, más podremos comenzar a comprender la compasión y gracia expiatoria de Cristo por nosotros. Bien, aquí está el repaso de esta segunda parte del discurso que ya habíamos visto desde la semana pasada. Víctor, ¿traes presente el tema que habías dejado pendiente? Sí, tenía que ver con las actividades, ¿no? Pero sabes que no me percaté la semana pasada de dos aspectos en este segmento que vimos del discurso que me gustaría señalar antes de pasar al tema de las actividades. Bien, está bien. Aquí nada más una pequeña pausa, Víctor. Carlos Charles, nuestro invitado, siéntete libre de expresarte en cualquier momento y señalar cualquier tema que quieras invocar, ¿eh? Ok, sí traigo ahí algunas anotaciones. Vale. Me llama la atención y es algo que no me había percatado la semana pasada, en donde está hablando a los líderes y les pide que tomen en cuenta la opinión de las hermanas. Y fíjate que es algo que yo había escuchado hace 10 años o 15 años y que se nos capacitó mucho a los consejos de barrio y de estaca, en el sentido de que teníamos que tomar la opinión de las hermanas. Y hasta ese punto yo me pregunté,
siempre se toma, ¿no? O al menos ingenuamente yo pensaba eso, pero veo que aquí el Elder Wong lo vuelve a recalcar, lo que me hace pensar que no hemos llegado a ese punto en el que se tome muy en cuenta la opinión de las hermanas. Y me refiero, y sobre todo se está enfocando en las hermanas que son líderes en un barrio, por ejemplo, ¿no? O en una estaca. Entonces, siento que por ahí nos estamos todavía quedando cortos, o que todavía existe cierto machismo en ese sentido entre el liderazgo de la iglesia, a tal grado que no se toma en cuenta la opinión de las hermanas, cuando sus opiniones está probadísimo, ¿no? Tienen una perspectiva diferente a las de los hombres. No voy a decir si mejor o peor, pero me atrevería a decir que con un poquito más de sentido común, y lo digo en mi experiencia personal, y que no tengo mucho sentido común. Entonces siento que ellas tienen más sentido común y que en muchas ocasiones también, da pena decirlo, pero son más sensibles al espíritu. Entonces, ¿por qué no se tendría en cuenta la opinión de una hermana? ¿Por qué no se aprovecharía de esos talentos que una hermana tiene, por ejemplo, en un consejo de barrio, ¿no? Pero me llama la atención que el Elder Wong lo menciona, porque significa que aún padecemos de ese mal en la iglesia. Oye, Víctor, una vez un líder me dijo que la escritura dice que el hombre es carnal, sensual y diabólico, no la mujer. Entonces, no, bueno, ese fue un chascarrillo. Pero fíjate que a mí me tocó esa transición cuando tenía un año como obispo, más o menos. Hubo una fuerte, pues, ¿cómo le dimos? Campaña, por así decirlo, de la iglesia, para que nosotros como el liderazgo tomáramos muy en cuenta en los consejos de barrio la opinión de las hermanas. Y ciertamente al vivir en un país machista, esa es la realidad de las cosas, todavía hay muchísimo machismo en este país como parte de la cultura. Sí era involuntario inclusive en que opinaban todos, y aunque se escuchaba la voz de las líderes, pues probablemente no se tomaba tan fuerte o tan en serio, me atrevo a decir, la opinión. Y entonces hubo una campaña de capacitación y capacitación y capacitación de obispos, escuchan a las hermanas, son parte del consejo, lo que ellas dicen también es importante que poder tomarlo en cuenta y que se lleve a cabo. Entonces, fue muy interesante esa transición, y las hermanas inclusive hasta cambiaron su forma de participar en los consejos. Fue muy interesante. Ahora, aquí en este punto yo quiero invitar a nuestras hermanas que nos están mirando para que nos digan cómo ven esto, o sea, cómo sucede en sus lugares de origen. Si ustedes sirven en una posición de liderazgo y forman parte de esos consejos, ¿cómo se sienten? Porque quizás la percepción que nosotros tengamos puede estar sesgada en cuanto al punto, pero al menos a mí los comentarios que yo sigo viendo por aquí en el programa es de que, en la serie de programas que luego hacemos por aquí, es que no se sienten tan escuchadas o no se sienten tan tomadas en cuenta. Pero también creo que puede variar según el liderazgo, la zona, la región, la cultura. Entonces, por eso me gustaría que nos dijeran cómo se sienten en ese punto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo aquí les planteo a ustedes, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en el liderazgo varonil de la iglesia para erradicar esta cultura que es del mundo, que no forma parte del evangelio, y que verdaderamente escuchemos a las hermanas y las tomemos en cuenta? ¿Qué piensan? Yo creo que es tener claro el rol de cada uno de los miembros del consejo, y aquí no voy a hacer una distinción entre hombres y mujeres. La instrucción es muy clara en cuanto a un consejo de barrio, ¿no? Me voy a ese caso, pero esto se extrapola también a un consejo de estaca, en donde el manual es bien claro diciendo cada uno de los miembros de ese consejo tiene algo que expresar y debe de ser tomado en cuenta, ¿no? Y aquí no distingue entre hombres y mujeres, es decir, exactamente al mismo nivel. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver con la forma en cómo el obispo o el consejero o el presidente estaca o el consejero de estaca, cómo lleva a cabo los consejos de barrio.
y que también, es una pena decirlo, ¿no? Pero no avanzamos en ese sentido en muchas unidades de la iglesia, en donde los consejos de barrio siguen siendo cualquier cosa, menos un consejo que está tratando de ayudar a los miembros del barrio. Pero si tenemos en cuenta cuál es la perspectiva de un consejo de barrio, o más bien, cuál es el objetivo de un consejo de barrio, teniendo el líder en cuenta eso, yo creo que no puede desperdiciar la opinión de una hermana. Es decir, la hermana presidenta de la primaria no está allí solamente para hablar de las necesidades de maestras, o que el coro de la primaria, o que la presentación de la primaria. No está allí solo para eso. Y cuando el liderazgo entiende esa parte y entiende que la presidenta de la primaria, además de representar a su organización, está allí para ayudar a resolver los problemas del barrio, entonces creo que eso puede cambiar. Entonces, es una cuestión de perspectiva de cuáles son los asuntos que deben de ser tratados en un consejo de barrio. Creo que eso que acaba de decir Víctor es elemental. Yo pienso muy similar porque anteriormente en un consejo de barrio, malamente, se hablaba de las actividades y quién va a traer el pozole, y quién va a traer las tortillas y quién va a hacer ese tipo de cosas. Y un consejo de barrio no es para nada ese propósito. No se debe tratar ni siquiera esos asuntos en un consejo de barrio, sino de las necesidades de los miembros del barrio. Y entonces esa parte que dice Víctor yo creo es elemental para que tenga un peso muy específico, importante, la opinión de las líderes, porque cuando hablamos de almas en un consejo de barrio destaca, que es nuestro propósito o es el propósito de esas reuniones, y la hermana comenta qué piensa en cuanto qué podríamos hacer por el bienestar de tal o cual persona, entonces se siente el espíritu y el espíritu testifica a nosotros en el consejo que el consejo de la hermana es propio, y entonces vamos cambiando poco a poco ese espíritu de compartir la responsabilidad entre todos, inclusive hermanos y hermanas y todos, ¿no? Entonces, cuando se hace con el propósito que debe ser esa reunión, las hermanas opinan y entonces las cosas yo creo que pueden cambiar. Voy a ver algunos comentarios al respecto. Dice por aquí María Soledad, los hombres tienden a ser más duros con las personas, nosotras somos más compasivas. ¿De acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Totalmente. Víctor, no te veo muy convencido, Víctor. No sé, es que en ese sentido no podría generalizarlo, o al menos no lo he visto de esa manera. Sí he visto que son más espirituales, más sensibles al espíritu, que tienen más sentido común para resolver problemas, pero la parte compasivas no sé si se inclina más hacia un género o hacia el otro. Yo diría que, en mi percepción, que eso sí está parejo. Okay, se está proyectando, Víctor. Por aquí te mandan saludos, tu tía. Sí. Un beso para mi tía y un abrazo. Belinda dice, yo participo bastante en las reuniones de concilio, a veces quizá muy franca, pero se necesita. Esto que dice la hermana Belinda a mí me resulta muy interesante porque la mujer sí puede llegar a tener esta franqueza, ¿no? Pero que esa franqueza rebasa la línea. O tampoco es propia de un género. Yo creo que son más valientes, eso sí, eso reconozco que las mujeres son más valientes y tienen menos miedos al expresar una opinión. También me estoy proyectando tal vez, Carlos. Me suenan frases a veces que llegué a escuchar como, ay, obispo, y no serán chiflazones. Entonces te hace ver cosas, ¿no? A veces esa franqueza, esas frases que te hacen clic. Sí. Comenta Lourdes Robles, en mi barrio es considerada nuestras opiniones y un consenso al tomar decisiones. Muchas de las cosas que se hacen en el barrio es en base a las opiniones de las hermanas. Nos comenta Rebeca, en la estaca Maldonado en Uruguay se les dan prioridad a las hermanas. Celia Machado dice, me llama la atención la pregunta, ¿en Uruguay se nos toma en cuenta nuestras opiniones?
nuestras opciones en los consejos de barrio y de estaca. Margarita de Centis dice, hace 30 años llegué a la iglesia, no nos tomaban mucho en cuenta, hoy se ha avanzado mucho, se nos toma más en cuenta, al menos en mi estaca. Fíjate, esto que mencionan tanto Rebeca como Celia en Uruguay, es de hacerse notar porque quizás ellos tienen una cultura menos machista, ¿no? Y ellos no lo perciben y hasta les llama la atención lo que dice. Dice Judith, si no les parecieron mis comentarios, me relevaron esa misma semana de presidente de la Sociedad de Socorro. A ver, este es un tema también bien interesante que tiene que ver con esto que estamos hablando. A veces, a ver, Carlos y Víctor, parece que estamos en una iglesia donde no podemos expresar lo que pensamos porque otros se sienten ofendidos o porque si lo dices, ya no entras en el molde. Y si no entras en el molde, no puedes ser considerado para servir. ¿Me explico en lo que trato de decir? Sí, o sea, sí. Cuando uno piensa algo, muchas veces en la iglesia llegamos a pensar algo, pero no lo decimos, porque si lo expresamos estamos fuera del molde. Y sucede en cualquier organización. Puede ser esta iglesia o cualquier otra, ¿eh? Tenemos ciertos prototipos de lo que se debe ser o el ideal de lo que debe ser, pero si te sales de ese prototipo, entonces ya no entras, y si no entras, ya no estás en condiciones de ser o de servir porque ya no entras en el molde. Entonces, aquí la hermana dice, bueno, si yo dije algo, pues por esa razón me relevaron, pues porque ya no les gustó. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Se da o no se da? Tanto se da que yo muchas veces tengo que reprimir mis comentarios y mis opiniones, ¿no? Pero a veces lo haces no por el miedo a una represalia, como en el caso de lo que le pasó a la hermana, más bien por no romper la armonía, ¿no? A veces te das cuenta que la mayoría están en esa armonía, aunque tú consideres que no es la correcta o no se está cumpliendo con el propósito correcto, pero a veces es mejor quedarte callado, ¿no? Es decir, ¿para qué les rompes el bonito espíritu que tienen o la buena armonía que tienen durante esta reunión, ahí planeando bien a gusto la actividad del barrio, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿para qué expresas tu opinión? Digo, tal vez es lo que decía, ¿no? A lo mejor las mujeres son más valientes que los hombres, o a lo mejor yo no soy tan valiente en expresar mi opinión cuando veo que no le va a caer muy bien a la gente. Entonces a veces prefieres reprimir eso que estás pensando. Yo creo, sí, entiendo el punto, Víctor, que dices, no alterar la paz y la armonía que impera en ese momento. Sin embargo, creo que cuando el espíritu te indica que algo no está bien, yo creo que tenemos que hacer caso y decirlo. Yo creo que con los años yo me he vuelto más incendiario en ese aspecto. O sea, ya no me detengo a decir lo que en ese momento siento, porque entonces todos se quedan con la idea esa que no está correcta y se van a sus casas con esa idea que no es correcta. Entonces, se vale decir, una vez en una capacitación, un 70 nos dijo, porque algún obispo preguntaba, ¿qué pasa si empiezan a hablar mal de nosotros, ¿no? Como líderes. ¿Qué pasa si nos dan la contra, si empiezan a decir cosas que no son? Y hace muchísimos años en la iglesia se creía que eso era razón para un consejo disciplinario, hablar en contra de los líderes, ¿verdad? Y el 70 nada más nos dijo, apechuguen, ¿no? No sé si esa frase nos ven de muchos países, pero aquí en México es aguántense, ¿sí? Apechuguen. Si hablan mal de ustedes, si están cuchicheando y hablando con otros miembros del barrio, y inclusive de frente a frente, y no les gusta, apechuguen, ¿verdad? No es razón para ni relevarlos, ni tener un comportamiento incisivo contra esa persona porque no piensa como nosotros. Entonces, bajo esa capacitación que yo recibí, pues hago lo mismo con mi obispo, ¿verdad? Si hay algo que no me gusta, y él lo sabe, pero
como dice el Ergón, ¿verdad? En el idioma del amor, ¿verdad? Porque en eso radica todo el tema, la forma en que lo dices, ¿sí? No es lo mismo decir, estás mal, a decir, mira, ¿qué te parece? Pienso que de esta manera es la manera del Señor, y lo sustentas, ¿verdad? Sustentado, ¿verdad? Con escrituras, con el manual, etcétera. Y entonces nos edificamos conjuntamente. Esto es justo lo que dice Mayra Mejía, Charles. No estoy de acuerdo, dice, es importante dejar que el Espíritu se exprese y corregir, aunque sea el obispo. Pues fíjate que las únicas ocasiones en que yo me atrevo a corregir es cuando hay ordenanzas de por medio. Cuando una ordenanza no se llevó de la manera correcta, entonces ahí sí no me puedo aguantar y intervengo, ¿no? Pero fuera de eso, y no es que no lo haga saber, pero al menos no en el momento, ¿no? No en el momento, y justo para no romper la armonía de la que yo hablaba, y ya fuera de la ocasión, entonces de una manera más privada, se puede hablar con el líder, ¿no? Y expresarle tus sentimientos, y como decía Carlos, argumentar el que, oye, mira, hay una mejor manera de hacer esto, o el manual nos indica esto, o hasta por la propia experiencia, ¿no? Pero sí es un tema bastante interesante, ¿no? En el hecho de que lo que tú planteabas, Salvador, como pregunta, de si tenemos esa libertad o no de expresarnos en la iglesia. Bien, adivina quién anda aquí, el hijo pródigo, Víctor. El hijo pródigo, no me digas. Ah, Cristian, qué gusto. Ya el secretario del sindicato, porque el presidente es Goyito, ¿no? Sí. Ya mira, ya parece que ya regresó. Sin tacos, pero regresó. Ya nos debe unos tacos. No, a mí ya me los pagó, a mí ya me los pagó, está pendiente contigo. Aquí le dice Belinda, bienvenido, hermano Cristian, y dice Cristian, más atrás hace un comentario donde dice, pues hablen con mi obispo o algo por el estilo. Ajá. Y pues habla tú, Cristian, ¿por qué nosotros? Ahí lo tienes a la mano, Cristian, sé valiente. Bien, dice por aquí Fina López, cuando era presidente de las jovencitas no estuve de acuerdo con algo y hablamos con la estaca y todos llegamos a una conclusión, a hacerlo a la manera del Señor en su iglesia. Tenemos que servir y liderar con amor. Es importante, Chava Víctor, que sepamos que la iglesia es una iglesia de consejos, ¿sí? Y lo han dicho los líderes últimamente con mucha énfasis. No es una empresa. Lamentablemente a veces hay líderes que piensan o inconscientemente se mueven en el rubro de como si estuvieran administrando una empresa, más sobre todo si esos líderes tienen puestos importantes en empresas y son gerentes, son directivos y los llaman de obispos, presidentes de estaca y quieren venir a dejar esas costumbres empresariales a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y se nos olvida que es el Señor quien gobierna su iglesia y que es a su manera que se debe hacer las cosas, ¿no? Entonces, pensamos que hay jerarquías y no, hermana, es que lo que yo digo es así, ¿no? Entonces, no, ni siquiera deberíamos como líderes decir frases como esas, ¿verdad? Entonces, porque es una iglesia de consejos y el ejemplo está desde arriba, ¿no? O sea, hay un consejo que la primera presidencia es el primer consejo y luego el consejo de los 12 es otro consejo y la presidencia de los 70 es otro consejo y así nos vamos. Entonces, ¿por qué hemos de sentirnos que solo mis chicharrones truenan? Fíjate que esto que dices, Charles, me encanta porque lo ha expresado, no sé si lo dijo el presidente Nelson o el presidente Oaks, uno de los dos, creo que fue Nelson, donde dice que cuando ellos se reúnen en consejo los 15, dice, no tomamos una decisión hasta que todos estemos de acuerdo. Ahora, imagínate las mentes tan brillantes que son. Y dice, y entre nosotros a veces no estamos de acuerdo. Uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y son gente sumamente preparada en lo académico, en lo laboral
en lo espiritual, en el conocimiento de las escrituras, de las reglas, de los procedimientos, de la doctrina, y con todo y eso, en un principio no necesariamente están de acuerdo sobre algún punto. Entonces tiene que haber un trabajo donde dilucidan, intercambian opiniones, se escuchan unos a otros, y dice el presidente Nelson, ¿no? Dice, el presidente Oaks no trata de imponer su idea al presidente Eyring, ni el presidente Eyring trata de hacer ver que lo que él piensa es mejor. Y esto, creo, Charles, aquí tú nos vas a ayudar, mucho de estas situaciones que surgen en nuestros barrios y nuestros consejos son cuestiones de ego, ¿sí? Donde por ahí tenemos un ego más grande unos que otros, un orgullo más grande otros, o unas heridas, otros que nos hacen más sensibles, de manera que tratamos de imponer y otros nos sentimos más humillados, o el humillado trata de hacer sentir humillado al otro. Entonces aquí hay un intercambio de opiniones que, lejos de convertirse en lo que es un consejo, más bien se trata en una lucha de egos y de ideas. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuando impera el ego en una reunión, no está destinado a lo mejor no tener éxito. Entonces, porque estamos hablando que el ego proviene del orgullo, y debido a inseguridades, a, como dices tú, traumas y otras cosas que por ahí gustes y mandes, y pasa mucho, y perdón que ponga este ejemplo, pero a lo mejor en el trabajo no tenemos el éxito que queremos, porque voy a cambiar la cara, ¿no? En el trabajo no somos tan exitosos y queremos en la iglesia tener el éxito que no tenemos en la vida. Entonces, entonces venimos a querer imponer ese éxito a la fuerza, y entonces, porque tengo 30 años en la iglesia, sé más que usted, hermana Conversa, presidenta de la Sociedad de Socorro, o porque fui a la misión, sé más que usted, hermano presidente Condeleres, que pues no fue a la misión porque decidió casarse, y entonces ese es un problema. Y entonces lo que no se dan cuenta es que perjudicamos en nuestra área específica, la obra del Señor, por un tiempo, porque el Señor nos va a desechar, y el que sigue, el que haga las cosas a su manera, ¿sí? Entonces, pero va a pasar, y entonces al final el más perjudicado es uno, porque no aprendió nada en el tiempo que debimos de haber aprendido. Dice por aquí Wilmer, el poder del sacerdocio solo se mantiene mediante la persuasión, con longanimidad, con benignidad y mansedumbre, y con amor sincero. Ahí está la revelación, doctrina y convenios. Muy bien, Víctor y Charles, del texto de lo que acabamos de ver, ¿alguna idea que quieran sustraer para desarrollar, o avanzamos al siguiente punto? Solo me gustó mucho cuando dice que la iglesia restaurada del Señor puede ser una incubadora. Esa palabra me llamó mucho la atención. ¿Qué hace una incubadora? Cuando yo era estudiante, hace algunos ayeres, me acuerdo que me tocó meterme en una incubadora de negocios. Y me acuerdo que son cursos donde te capacitan, te moldean y te enseñan y te dan tips y todo para poder llevar a cabo un negocio, ¿va? Entonces, hablando en el términos médicos, la incubadora, siempre me acuerdo cuando metían al bebé, ¿no? Para que si terminara de crecer, ¿no? Y terminara de desarrollar aquello que le faltó para la vida, ¿no? Entonces, sí. Me dice, es una incubadora para una comunidad de Sion, ¿verdad? Entonces, ¿de qué Sion habla aquí el Elder Gong, verdad? Porque si la iglesia es la incubadora para la comunidad, pues entonces es una preparación. El liderazgo o los llamamientos para prepararnos para ese momento, ¿verdad? Entonces me llamó sumamente la atención. Y también adelantito de eso, también otra cosa que he notado mucho, y sobre todo después de pandemia, mis hermanos, que dice, fomentamos la conexión y luchamos contra el aislamiento. A ver,
espérame tantito, vamos a detenernos. No perdamos ese tema del aislamiento, porque tiene que ver con la sociabilidad de la que Víctor estaba pendiente por mencionar, pero vamos a detenernos unos minutitos en este tema de la incubadora, porque me llamó muchísimo la atención lo que acabas de mencionar. La incubadora te prepara o te ayuda a terminar de desarrollarte. Sí, y él dice que es una incubadora para Sion. ¿Cuáles son los atributos que establecen Sion? ¿O cuáles son los atributos de Sion? La unidad, la rectitud y la eliminación de la pobreza. Estos son los 3 atributos de Sion. Entonces, si los llamamientos sirven como una incubadora, entonces nosotros debemos de estar desarrollando entre los santos unidad, lo cual incluye el amor entre unos y otros. Debemos de estar trabajando en ser más rectos, o nos deberían de estar ayudando a ser más rectos, o deberíamos estar ayudando a otros a ser más rectos a través del servicio. Y desde luego deberíamos estar trabajando todos en ser espiritual y temporalmente autosuficientes, eliminar la pobreza en todos los aspectos. Los llamamientos deberían de hacer eso y no lo contrario, ¿no? Si no estamos desunidos, si hay enemistades, si hay egos, si hay luchas, como decía ahorita alguien por ahí, decía, se vuelve una lucha, entonces ya no es una incubadora. Y estamos haciendo todo menos incubando Sion. Nos estamos preparando y recordando que el establecer Sion y el preparar Sion tiene que ver con el regreso del Salvador. Si no hay estos elementos, el Salvador no va a regresar. Víctor, ¿tienes algo en mente? Pues en ese sentido de lo que estás diciendo, Salvador, me parece que el servicio en la iglesia debería resultar en sentimientos positivos hacia la gente y no en sentimientos negativos, ¿no? Para lograr eso que tú estás comentando. Y un poco antes de eso, el Elder Gon habla de la dificultad que presentan algunos obispados o algunas presidencias de estaca para encontrar gente dispuesta a servir. Él habla de que hay algunos que piensan que no están en el mejor momento o que no están en un buen momento para servir. Y el consejo, ya lo veíamos esto la semana pasada, pero el consejo es de que aceptemos un llamamiento especialmente cuando tengamos una vida ajetreada. Y fíjate que esto me hizo recordar a un buen hombre que comentó en alguna ocasión que él había sido inactivo durante muchos años. Él era miembro de la iglesia de toda su vida y luego se casa muy joven y empieza a estudiar mientras está casado y entonces y empiezan a tener hijos y él siente que tenía una vida muy ajetreada, ¿no? Como la escribe el Elder Gong. Y entonces él decide darle prioridad a su trabajo y empieza a alejarse poco a poco de la iglesia. Y dura varios años sin asistir a la iglesia. En ese inter, que él no está asistiendo a la iglesia, va un apóstol a su ciudad y entonces él se entera y dice, no, pues voy a ir a esa reunión donde va a ir el apóstol, ¿no? Y entonces va. Y resulta que él se acerca con el apóstol y él le dice, mire, pues quiero contarle una situación, yo estoy inactivo en la iglesia, pero es por motivos de trabajo y tengo niños pequeños y no tengo tiempo para la iglesia. Y el hermano afirma que el apóstol le dio permiso de estar inactivo y que le dijo, está bien, dele prioridad ahora a su trabajo porque en el futuro, pues, dele prioridad a sus estudios y a su trabajo, porque si usted concluye sus estudios, entonces va a tener mejores oportunidades de servir después. Es decir, digamos que te doy permiso de que te inactives ahorita y no sirvas, pero en el futuro vas a tener unas mejores condiciones y vas a poder servir mejor a otros, ¿no? Incluso ayudar a otros porque vas a tener un mejor trabajo. Y entonces el hermano siguió varios años más inactivo, ¿no? Con ese permiso que le dio el apóstol, o al menos él así lo interpretó, pero se agarraba de eso, ¿no? Para decir, pues, yo estuve inactivo 10 años, pero un apóstol me dio permiso de que así fuera, ¿no? Y cuando veo al Elder Gong, yo siempre pensé que el hermano había interpretado, ¿no? El consejo del apóstol, pero ahora que vemos al Elder Gong diciendo, acepten un llamamiento especialmente cuando su vida está más ajetreada, confirmo que no pudo haber sido un consejo que venía de un apóstol, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos estar muy atentos a ese consejo
Y a veces puede ser que nos justificamos diciendo, no es un buen momento porque tengo niños pequeños, porque estudio y trabajo, por lo que sea, ¿no? Y a veces más adelante en la vida podemos decir, no es un buen momento porque ya estoy viejo, ya me duelen las rodillas o me duele la espalda, etcétera, ¿no? Entonces me parece que no hay un momento para dejar la actividad en la iglesia, o que aún siendo activos en la iglesia, no es un buen momento para dejar de servir en un llamamiento. Bien, mira, por aquí hay un comentario de la hermana Cristina que dice, me gustaría que tomaran en cuenta el comentario del hermano Pepe Valle. A mí que Pepe trae aquí su equipo de apoyo, ¿no? Para que... Ya me di cuenta. Vamos a ver, dice Pepe, es que eso de que todos están de acuerdo puede significar que alguno dé su brazo a torcer. Lo pone entre comillas, ¿no? Ante la decisión del líder, entre paréntesis, profeta, porque se comprende que el líder es quien tiene el manto para tomar la última decisión. Si entendemos esto, entonces podemos llegar a más decisiones unánimes. Está interesante este punto, ¿no? ¿Qué piensan? Mira, me hace recordar en un consejo, hoy se llama consejo de membresía, ¿no? Pero en mi época, cuando me tocó, se llamaba consejo disciplinario y bueno, yo me acuerdo, alguna vez llegué a pensar lo siguiente, porque se hace un consejo de membresía, estamos todos los miembros del sumo consejo, la presidencia destaca, se delibera, se escucha, se hace toda esta parte y el presidente destaca, pide las impresiones de todos los miembros del consejo que están ahí, pero al final la única responsabilidad y decisión del que toma la decisión es del presidente destaca. ¿Sí? Ellos se apartan a orar, la presidencia destaca, en base a lo que han escuchado durante este consejo, y entonces preguntan al Señor la decisión que se ha tomado. Y esto debe quedar bien en claro. El que gobierna la obra es el Señor a través de su Espíritu. Y lo que dice Pepe Valle es cierto. Cuando un líder, llámese obispo, presidente de estaca, presidente de quórum de élderes o quien sea, habla por medio del Espíritu, aquel que tiene el Espíritu lo va a percibir con ese mismo Espíritu y sabrá en su corazón que lo que está diciendo es correcto. ¿Sí? Entonces podríamos no estar de acuerdo con la decisión del Espíritu inclusive, ¿sí? Pero así es como debe de funcionar. Y algo bien importante, no confundamos, el Espíritu jamás va a decir lo contrario a lo ya revelado, ¿sí? O sea, ya hay cosas que el Señor ha revelado por medio de sus profetas, que están en las Escrituras y que está en un manual en cuanto a la administración de la iglesia. Y entonces yo como líder no voy a decir que el Espíritu me dijo cosa contraria a lo que el profeta ya le fue revelado, ¿sí? Yo no puedo venir como obispo y decir, a mí me dijo el Espíritu que tienen que ser 3 horas de servicio y no 2, como dijo el presidente Nelson. No podemos, ¿sí? Y así como ese ejemplo hay en muchos aspectos en el liderazgo. Entonces, el Espíritu es el que manda y todos los miembros del consejo o del barrio sabremos si estamos atentos a la voz del Espíritu cuando el obispo habla a través del Espíritu. Fíjate, ahorita que mencionas esto, Charles, recuerdo alguna vez estar en uno de estos consejos de los que tú mencionas. Y como tú dices, el presidente escucha las opiniones de todos y todos iban en un sentido. Y ya saben quién dio la contra, ¿verdad? Excepto tú. Es raro. Y yo expreso mi opinión. ¿Sí? Y cuando expreso mi opinión, como que se quedan pensando, ¿no? Porque era un asunto resuelto, aparentemente fácil, ¿no? Y
Y a ver, a ver, y entonces viene otra vez el consejo y empezamos a hablar, ¿no? Empezamos a hablar. Al final de cuentas, sí fue un consejo largo y la verdad es que ha sido de los consejos más, pero más espirituales donde yo he estado, donde se ha sentido el poder y donde he escuchado opiniones fundadas en la doctrina y guiadas por el Espíritu. Al final, el consejo me hizo saber a mí que lo que yo estaba pensando no era la voluntad del Señor, sino era mis propios pensamientos. Entonces, yo di mi brazo a torcer para aceptar la voluntad del Señor, aunque yo pudiera pensar de una manera diferente. Entonces, el consejo me convence a mí, en términos espirituales, de lo que la generalidad piensa es la voluntad del Señor. Entonces, aquí vemos este ejercicio, Charles, donde efectivamente, ¿no? El poder del Señor se manifiesta y nos puede hablar, y si estamos dispuestos a escuchar y ser flexibles y dejar de lado nuestro ego y nuestra rigidez, podemos entonces entender la voluntad. Fíjate, ese ejemplo que ustedes dos ponen de un consejo de membresía es el modelo ideal. Es decir, el líder escucha, toma en cuenta las opiniones y después, en este caso, literalmente se aparta a otro lugar y ora junto con sus consejeros y toman una decisión. ¿Qué pasa en un consejo de barrio? Digo que es el modelo ideal y que podría seguirse en los consejos de barrio sin tener que apartarse, obviamente, porque a veces las decisiones tienen que ser en caliente, ¿no? En ese momento. Pero es lo mismo, el principio es el mismo. El líder tiene que escuchar las opiniones de todos y entonces forma su propia opinión y el espíritu le confirma y el líder decide. Y de hecho el manual así lo expresa, ¿no? Después de haber escuchado la opinión de todos, el obispo toma una decisión. Sí. Y entonces los demás deberían de apoyar esa decisión, ¿no? Porque se cumple esa condición, ¿no? De haber escuchado la opinión de todos y haber discernido, ¿no? Y ciertamente tiene el manto y tiene una capacidad de discernimiento que quizás otro miembro del consejo no la tiene, ¿no? Pero por eso es importante escuchar las opiniones de los demás. E incluso el manual dice, si a veces no se tiene la capacidad o no se puede llegar a una decisión, digamos que quizás el espíritu no estuvo tan bueno, más bien no se recibió el espíritu de la manera adecuada durante esa reunión y por lo tanto no se pudo llegar a una conclusión, pues no pasa nada, es decir, no se va a acabar el mundo por no llegar a una decisión en esa reunión. El obispo puede llevarse el asunto a su casa y entonces decidirlo en otro momento, ¿no? Sí. Y ese es el modelo y ciertamente yo puedo expresar una opinión y después el obispo puede tomar una decisión diferente y tengo que apoyar esa decisión, ¿no? Estoy respetando su manto. Fíjate, ahorita que mencionas eso, me hiciste recordar lo que yo hago en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo es resolver juicios, hacer sentencias, Víctor. Y a veces esas sentencias determinan el patrimonio de una familia o de una persona, o con quién se va a quedar el niño, o situaciones bastante relevantes en la vida de las personas. Entonces, a veces yo veo un expediente, un juicio, lo leo, lo entiendo, y digo, yo creo que es de esta manera. Pero lo dejo ahí, ¿no? Y luego a los días, donde ya lo he estado meditando y meditando y meditando, lo vuelvo a tomar y empiezo a ver cosas nuevas que no había visto y a percibir. Y creo que se aplica en muchos ámbitos. Pero entonces cuando se trata de resolver una situación, creo que muchas veces este ejercicio de no tomar decisiones apresuradas puede ser un excelente consejo para buscar la guía del Señor. Hasta aquí este tema. Vamos al otro tema, Charles, que habías planteado sobre qué era la sociabilidad relacionada con aislamiento. Es el aislamiento. A ver, adelante, dale. Fíjate que me llamó mucho la atención porque dice el Elder Gong, dice, fomentamos la conexión y luchamos contra el aislamiento a medida que ministramos regularmente y con el corazón en los hogares y en los vecindarios de todos, ¿no?
Y a mí me llama mucho la atención esta palabra que él utiliza, porque yo me di cuenta o me doy cuenta que sobre todo a partir de la pandemia, pues todos estábamos aislados, no había una sociabilidad, no había actividades más que lo que podíamos hacer aquí a través de la pantalla, ¿no? Y no había tampoco, o sea, no, muchos no le encontrábamos sentido en hacer una reunión virtual, ¿va? Mejor sigo viendo el Facebook o el Instagram y ahí me estoy socializando, ¿no? Entonces, después de la pandemia veo que la apatía para participar de esta sociabilidad fue un desafío muy duro al principio. Algunos, los que estábamos acostumbrados a esa sociabilidad, pues estábamos ansiosos de que ocurriera, pero a muchos otros más se acostumbraron a ese aislamiento. Y entonces me lleva a reflexionar, aislar es sinónimo a no progresar, ¿sí? Si yo me aíslo en mi mundo, en mis cosas, y nada más lo que a mí me compete, y no participo de la administración, del servir, del dar, del hablar con amor, de estar con otros, entonces no hay progreso en mi ser. Me quedo estancado, ahí me quedo, ¿sí? Entonces, a pesar de que tenga que lidiar con desafíos con los líderes o con los otros miembros, pero es importante que entendamos que aún cuando sintamos que un líder o un miembro de nuestro barrio hace algo injusto, no estamos en la posición de tampoco estar de criticones, ¿verdad? Es decir, es que él lo está haciendo mal o lo está diciendo mal, y entonces preferimos aislarnos que vivir la experiencia, pero recuerden que para Dios todo sirve para nosotros, o sea, todas las cosas que nos pasan tienen una razón de ser, tiene un propósito para nosotros, aún lidiar con líderes difíciles o lidiar con hermanos o miembros difíciles. Todo tiene una razón de ser y algo tenemos que aprender nosotros de esto. Víctor. De acuerdo con Carlos, ¿no? Y lo vimos en la pandemia y sí siento que ha sido un desafío post-pandemia, esta parte de la sociabilidad de alguna manera, ¿no? Porque aprendimos que podemos estar bien solos o aislados, es decir, lo sobrellevamos, salimos adelante. Sin embargo, siguiendo estos consejos del Elder Gong, la realidad es que no estamos mejor solos. Esa es la realidad. Hace falta esa convivencia. Y cuando esa convivencia se da en el entorno del servicio en la iglesia, y me parece que ese es el punto del Elder Gong, sociabilizar como parte del servicio en la iglesia, y él pone el ejemplo de ministración. Me parece que es cuando se cumplen esos requisitos para que realmente la iglesia sea una incubadora para nosotros. De otra manera, no. Entonces, ahí viene el siguiente punto que tiene que ver con las actividades de la iglesia. Sí. Es decir, cualquier tipo de sociabilidad en la iglesia nos va a ayudar, nos va a exaltar, nos va a edificar, o podemos caer en el punto de que incluso las actividades de la iglesia sean un obstáculo para mí, para mi progreso. Tal vez estoy siendo muy drástico con esta parte, pero quizás simplemente, por decirlo menos, no me ayuda, ¿no? O no me están ayudando. Y en ese sentido, muchos pueden decir, pues estoy mejor en la casa, ¿no? Que ir a esa actividad donde nada más están criticando, o donde veo que la gente nada más va por comer, pero realmente no hay una convivencia edificante, no hay un propósito de la actividad. Entonces empezamos con ese tipo de conflictos. Y el Elder Gong afirma en cuanto a esto, de hecho se ve que él es muy pro de las actividades en la iglesia, ¿no? Por lo que comenta en el discurso. Debo confesarlo y ya lo he confesado antes aquí, yo no soy muy pro de las actividades recreativas en la iglesia. Y parece que él sí, ¿no? Pero él pone unos requisitos o unas condiciones y él dice siempre y cuando estén planificadas y llevadas a cabo con un propósito del evangelio, y ahí está la condición, y es una condición muy fuerte,
y que desgraciadamente no siempre la tenemos en cuenta esa condición y hacemos actividades solamente porque queda presupuesto o porque hay que ir a divertirnos. Te faltaron otro requisito, Víctor. Échalo. Que sea costo bajo o sin costo la actividad. Ahí está otro. Oye, dice el Elder Gong que crea pertenencia y crea unidad. Y al menos yo aquí platico lo que yo siento por la iglesia. En mucho se debe a la actividad o a las actividades que había cuando yo era un jovencito, un niño. Sí. Porque muchas veces yo empecé yendo a la iglesia al principio solo, más o menos, o con mis hermanos, y luego ya vino mi mamá, y mi papá nunca fue miembro. Entonces, el estar en la iglesia a los 12, 13, 14, 15 años, participar en las actividades de verano, en esas que acá en México se llamaban conferencias lamanitas, luego pasaron a ser conferencias de la juventud, y ahora se llaman FSY, ¿sí? F y luego ahora FSY. Bueno, donde los adultos estaban peleando, pero nosotros acá la estábamos disfrutando bien padre, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, las mutuales, ahora son actividades de jóvenes o algo por el estilo, te hacían estar ahí. Y la verdad es que tú no buscabas, o al menos yo como joven no tenía en mente si era una actividad, si era de bajo o alto costo, o si estaba en orden con un propósito del evangelio. Yo no lo sabía. Pero lo que sí es que el estar ahí me creó en mi mente y en mi corazón una pertenencia a una organización. Organización como tal, no estoy hablando de el reino de Dios ni nada. Yo pertenezco a esta organización. Entonces, al pertenecer a esta organización, me hace crear una relación con la organización y me hace querer y amar esa organización. Entonces, creo que es un principio básico donde la iglesia sí, en cierta medida puede ser un club social, pero es un primer paso para después llegar a propósitos más elevados. Sí, el problema es cuando, entiendo la parte de cuando eres joven, ¿no? El problema es cuando queremos seguir teniendo eso de adultos, sí, y sin un propósito definido, es decir, solamente convivencia, pero ¿convivo para qué? ¿Cuál es el propósito de esa convivencia, no? Entonces ahí es donde yo le veo cierto conflicto a algunas actividades de la iglesia. No estoy diciendo que no se tengan que hacer actividades en la iglesia, solo estoy diciendo que si siguiéramos estos parámetros que pone el Elder Gong, otra cosa sería, ¿no? Sí estoy en contra de las actividades en la iglesia en donde el hermano está pensando en ir porque quiero ir a comer, porque voy a comer bien rico. Y que se sienta y ni siquiera saluda a nadie o no convive, o hay gente que traen los misioneros o las misioneras, o hay miembros nuevos y ni siquiera se acercan a saludarlo, ¿no? Entonces, para mí ahí ya pierde todo el sentido esa actividad. O si en una actividad no están estos grupos de quizás familias menos activas que están intentando regresar a la actividad, o gente que está en enseñanza, entonces se pierde un poquito esa parte, ¿no? Y para mí es un dinero malgastado cuando se invierte mucho en comida y no hay un propósito superior a eso. Si tú fueras obispo en el barrio, ¿no habría festejo del Día de la Madre, del Día del Niño, Día del Padre? Del Padre, ciertamente. ¿No habría? No, yo no quisiera, pero una vez, si pongo el tema en un consejo de barrio y el espíritu me hace sentir que tiene que haber, pues adelante, ¿no? Es decir, yo a entrada llegaría con una actitud de que no. Si el espíritu me indica otra cosa, entonces habría que hacerlo, ¿no? Pero con la planeación y los propósitos adecuados. Ahorita que dice eso, Víctor, me hace recordar, ¿no? Yo al principio, cuando recién fui llamado, yo era de los que no quería gastar un peso del presupuesto. Me decían, no, ¿cómo voy a gastar el dinero del Señor, verdad? Y entonces las actividades que hacíamos eran pocas al principio,
y con los recursos propios de los miembros. Entonces, poco a poco fui entendiendo cosas y, por ejemplo, yo tampoco era muy fan de hacer actividades para festejar un día festivo del mundo, ¿no? Tiempo, Charles, tiempo tantito. Nada más quiero que me ayuden mis amigos y amigas sudamericanas o centroamericanos que están viendo el programa. Normalmente, ¿qué tipo de festejos hacen en sus barrios allá en Sudamérica? Porque acá en México normalmente se acostumbra el Día de la Madre o hasta el Día del Niño. Día del Niño o la fiesta mexicana, ¿no? La noche mexicana en septiembre, el Día de la Independencia. A ver si nos ayudan. Adelante, Charles, continúa. Entonces, pero como dijo Víctor, cuando estás ahí en el consejo y llega un hermano inspirado a decirnos por qué sería bueno tener una actividad ese día, y me daban un propósito, entonces a veces era difícil decir que no, ¿verdad? O sea, y todos estaban de acuerdo en eso, pero entendamos que es muy fácil ponerle un propósito del evangelio a cada actividad de la iglesia. Aunque esté justificada en el Día de la Madre, es muy fácil ponerle un propósito del evangelio, un fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando en el consejo de barrio, vuelvo al tema, se enfoca que el Día de la Madre vamos a traer a 5 madres menos activas a esa actividad y vamos a hablar del poder, del papel divino de la mamá previo al atascón de comida que nos vamos a dar, ¿sí? Entonces, se cumple el propósito, ¿me explico? Porque las hermanas van a salir sumamente edificadas y enteradas de cuál es su papel divino como madres, ¿me explico? Y entonces la actividad tuvo un significado, ¿sí? Entonces, y más cuando la actividad se manda con una comisión, decir, bueno, hermanas, ahora vayan y enseñen esto a las que no estuvieron aquí, ¿sí? Y vívanlo en casa. Entonces, ahí ya, pues, como líder, ¿cómo le dices que no al consejo? ¿Sí? ¿Cómo veo? Pues si hacemos esto, pero el presupuesto necesitamos la carnita asada. Bueno, pues ya queda. Entonces, ya como dices que no a un propósito tan noble, ¿no? Entonces, a un fin tan noble que es edificar a las mamás del barrio y que trae consecuencia buena y positiva. Entonces, pero lamentablemente en los consejos o cuando se organiza esto, nos olvidamos del fin. ¿Cuál es el propósito verdadero de cada actividad? Y nos concentramos en si va a ser coca o de sabor, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que radica este tipo. Por eso a hermanos como Víctor le cae gordo estas actividades, ¿verdad? Pensando que va a haber coca o de sabor cuando no se trata del propósito. Pero yo sí quiero decir algo, mis amigos. En la casa no vamos a ayudar en nada a que la actividad sea diferente. En nada. Tenemos que estar ahí para aportar nuestro granito de arena y si podemos fortalecer a una persona en esa actividad, nosotros, ministrar a uno, escuchar su problema, saber qué pasa, a uno valió la pena para mí esa actividad. Porque entonces nos enfrascamos en el sentido de lo hacen mal, te enjuicio, obispo, porque tus actividades también malas, y entonces estamos ensimismados también nosotros, ¿sí? Pero si yo voy y aporto mi granito de arena para que esa actividad que no está bien planeada se convierta en algo bueno para mí, entonces habrá valido la pena para mí y para la persona con la que conviví y ambos fuimos edificados. Y ahí hay sociabilidad, aunque haya sido 1 a 1. Dice Susana, la noche internacional se exponen las diversas culturas de los países, comida y bailables. Esto se hace mucho en Estados Unidos, ¿no? La hermana Ligia Fabiola, un saludo, hermana Ligia, su nombre me resulta nuevo. Gracias por su comentario. Dice, en Guatemala tenemos festejos para el Día de la Madre, del Padre, Independencia y Navidad. Sí, más o menos igual que acá. La hermana Ana, se trata de reunirnos con los días feriados para ayudar a los que necesitan ser motivados.
Fíjate, Charles, ahorita que mencionabas tú ahorita, hace, no sé, 1 año, 2 años, no sé, 3 años, nos invitaron a Luz y a mí, aquí en un barrio, una estaca aquí en la ciudad donde vivimos, a hablar sobre el matrimonio y hacer un taller. Y llegamos y había bocinas para baile, mesas puestas en forma de baile, y había comida. Y un adorno, un arco porque fue para el día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad en febrero. Entonces, fue una charla, fíjate lo que hicieron en este barrio. Fue una charla, fue un festejo del Día de San Valentín. Pero antes del evento, el obispo dio un mensaje y luego nos dieron la participación a nosotros para enseñar sobre la doctrina del matrimonio. Y ahí yo me percaté que muchas de las parejas que estaban, porque eran puras parejas, no habían chamacos ni nada. Muchas de las parejas que estaban no estaban selladas en el templo. A mí me llamó poderosamente la atención. Yo esperaba un barrio donde casi todos estuvieran sellados o algo por el estilo, pero no. Probablemente la mitad o más de los matrimonios que estaban ahí no estaban sellados. Entonces, me parece que fue una actividad con propósito, donde se enseña la doctrina del matrimonio, y al final, y luego refuerzas eso a través del vínculo entre esposo y esposa, donde cenan juntos y vamos a bailar, ¿no? Vamos a bailar un rato. Entonces, me parece a mí, salvo mejor opinión, que este tipo de actividades cumplirían ese tipo de propósito, aunque tal vez Víctor ahora esté pensando diferente. No, es que no tengo ningún problema cuando hay un propósito elevado, ¿no? Más de elevar tu peso corporal, que haya un propósito de elevar tu espíritu. Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Bien. Amigo, no me ataques así, amigo. Bien, en este punto, Carlos y Víctor, vamos al cierre del discurso, ¿no? Al último punto, para poder concluir este discurso y no dejarlo ahí. ¿Les parece? Sí, me parece bien. Ups. Se me movió. Pasivo, fiel y desinteresado sea nuestro servicio y sacrificio por Él, más podremos comenzar a comprender la compasión y gracia expiatoria de Cristo por nosotros. Y eso nos lleva al lenguaje del Evangelio de la pertenencia y el convenio. Vivimos en un mundo egocéntrico. Casi todo es yo me elijo a mí. Es como si creyéramos que conocemos mejor nuestro propio interés y de cómo perseguirlo. Pero en última instancia, esto no es cierto. Jesucristo personifica esta poderosa verdad eterna. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre o a una mujer si ganase todo el mundo y perdiere su alma? Jesucristo nos ofrece un camino mejor, relaciones cimentadas en convenios divinos, más fuertes que los lazos de la muerte. La pertenencia por convenio con Dios y unos con otros puede sanar y santificar nuestras relaciones más preciadas. En verdad, Él nos conoce mejor y nos ama más de lo que nos conocemos y amamos a nosotros mismos. En verdad, cuando ofrecemos en convenio todo lo que somos, llegamos a ser más de lo que somos. El poder y la sabiduría de Dios puede bendecirnos con toda buena dádiva en su tiempo y a su manera. La inteligencia artificial generativa, IA, ha logrado grandes avances en la traducción de idiomas. Atrás quedaron los días en que un ordenador podía traducir del inglés la frase «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil», como «El vino es bueno, pero la carne se corrompe». Curiosamente,
La repetición de ejemplos extensos de un idioma enseña a un ordenador un idioma con más eficacia que enseñándole las reglas gramaticales. Del mismo modo, nuestras propias experiencias personales y recurrentes pueden ser la mejor forma espiritual de aprender los lenguajes del Evangelio del afecto y la reverencia, el servicio y el sacrificio, y la pertenencia al convenio. Entonces, ¿dónde y cómo les habla Jesucristo con amor? ¿Dónde y cómo escuchan que aquí se habla con su amor? Que cada uno de nosotros aprendamos a hablar y escuchemos la voz aquí, en los corazones y los hogares, y en las actividades y ministración en el Evangelio. En el plan de Dios, cada uno de nosotros pasará algún día de esta vida a la venidera. Cuando nos encontremos con el Señor, me lo imagino diciendo con palabras de instrucción y promesa: aquí se habla con mi amor. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Bien, este es el cierre del discurso. Hace un momento yo hacía referencia a la pertenencia a la iglesia como organización, y aquí subimos la vara, ¿no? La pertenencia al convenio, que ese es el fin más sagrado y es el ideal. Aquí vamos a darle el uso de la palabra a nuestro buen amigo Charles para que se arranque. Fíjate que es bien interesante el cierre, la frase que él utiliza al final. Aquí se habla con mi amor. Cómo nosotros, al permitir, porque dice algo antes de cómo nosotros no nos conocemos. Haz de cuenta que nos dice, ni se conocen, hombre. Ustedes ni se conocen tanto como el Salvador los conoce, ¿no? Entonces, como no se conocen, pues dejen que Él obre en ustedes. O sea, permitan que Él obre en ustedes a través de su servicio y a través de entregar nuestra vida y nuestras acciones y nuestras energías a eso que necesitamos. Al estar en esa sociabilidad, al estar con los hermanos, al poder estar ahí en el lugar donde necesitamos. Definitivamente, mis hermanos, no vamos a lograr mucho quedándonos en casa. Necesitamos estar allá afuera, ¿sí? Sirviendo, ministrando, y a lo mejor sentimos que no tenemos nada que aportar, pero sí podemos aprender de los demás. Y siempre he creído y trato yo que donde quiera que esté, yo esforzarme por traer ese espíritu de ¿qué voy a aprender yo? ¿No? ¿Qué le voy a enseñar yo? Sino yo vengo aquí a estar contigo, hermano, que te ministro, para ver qué yo voy a aprender de ti, ¿sí? Y no ponernos en ninguna otra posición. Si el otro aprende de mí, qué padre, ¿sí? Que serví de algo. Pero yo que voy a aprender de la experiencia de estar ahí en la actividad con propósito, estoy de acuerdo con Víctor, o ministrando o haciendo cualquier cosa que sea menester con respecto a las oportunidades que tenemos de hablar con el amor de Cristo, que es el fin. Y entonces sabremos que estamos haciendo lo que haría Él, ¿verdad? Y me llamó, pues, me encantó este cierre del Elder Gong. Víctor, ¿tienes algo en mente o le entro? Éntrale, pues, si ya lo traes tú. Fíjate, Charles, que ahorita que hablabas me hiciste recordar el testimonio que pasó a dar un hermano, y no quiero entrar en el tecnicismo del testimonio, pero dentro de su testimonio él contó una experiencia. Es un hermano recién converso y pasa a dar su testimonio, creo que en este mes o el anterior. Y si escuchan ahí efectos especiales, es mi pequeña que ya anda aventando cosas por allá, ¿no? Este hermano es un recién converso de hace algunos meses. Y en días pasados, al que diera su testimonio, falleció otro hermano, un hermano chaparrito, viejito, que tú decías que poco hablaba y siempre te decía buenos días, que Dios lo bendiga. Siempre te decía, y tú lo veías y decías, bueno, este hermano viene
pero no aporta mucho a la iglesia. ¿Sí? Bueno, este otro hermano que pasa a dar su testimonio dice lo siguiente, que él recibe a los misioneros, lo invitan a ir a la iglesia, fue un domingo, no fue una actividad, pero lo invitan a ir a la iglesia, y él sabe dónde está la iglesia y llega por su propia cuenta sin los misioneros. Y al estar ahí afuera de la capilla, él duda sobre entrar. Y cuando llega a la puerta, todo el camino él venía pensando si entraba o no entraba. Y cuando llega a la puerta, dice, no voy a entrar. Y cuando se detiene y está pensando y decide no entrar, cuenta él que se da la media vuelta para regresarse por donde venía. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que este otro hermano recién fallecido estaba detrás de él sin que él se hubiera percatado. Entonces, donde se voltea, le dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo está? Ah, muy bien, gracias. ¿Viene aquí a la iglesia? Pues sí, vengo a la iglesia, pero pues lo estoy viendo aquí, pues si ya está aquí, pues vamos a pasarle. Y que lo toma del brazo, un hermano chaparrito, viejito, ¿no? Lo toma del brazo, véngase, vamos. Y entró con él a la iglesia. Si ese hermano no hubiera estado ahí en ese momento, él se hubiera ido. Y si se hubiera ido, quizás no se hubiera bautizado. Y si no se hubiera bautizado, no sería un gran converso como lo es ahora. Entonces, esto que tú decías, Charles, reflejado ahí, ¿no? Quizás la actividad no sea la mejor planificada, pero en casa no vamos a hacer nada. Y estando ahí sí podremos tener la oportunidad de hacer algo por alguien, de elevar a alguien o de invitar a alguien a venir a Cristo. De acuerdo. Déjame acudir a mi derecho de réplica, ¿no? De que algunos hermanos comentan en cuanto a las actividades y pareciera que yo soy un Grinch, ¿no? Que no les gustan las actividades. ¿Sientes que te tienes que defender, Víctor? Sí, siento que me tengo que defender. Tengo que aclarar mi postura y la voy a aclarar con tres elementos. Fíjate que había un barrio en la Misión, era una rama ahí en la Misión, en donde había un muy bonito espíritu los domingos que asistíamos a los servicios. ¿Qué rama era, Víctor? Era en Calquiní. Okay. Y todo el mundo se conocía súper bien. Estoy hablando de una rama de unos 70, 80 miembros y había demasiada armonía ahí el domingo, ¿no? Todos convivían y después de los servicios incluso se quedaban platicando un buen rato y demás. Y al tiempo que estuve en la rama me di cuenta que con la excepción de los lunes, la capilla estaba abierta de martes a sábado y todos los días había gente en la capilla. Haciendo que, no lo sé, pero yo pasaba por la capilla y a veces hasta entrábamos y siempre había gente, los jóvenes jugando en la cancha, básquetbol o fútbol, y las hermanas por ahí simplemente sentadas en el pasto platicando y los hermanos por ahí haciendo sus cosas. Entonces había una necesidad en esa rama y trajo resultados, la necesidad. Y comento esto porque seguramente es la necesidad de muchos barrios o de muchas ramas actualmente. Hay una necesidad de sociabilidad que si no la tienen en la capilla, la van a buscar en otra parte, especialmente los jóvenes, y que no va a ser tan buena, ¿no? Entonces, ahí sí prefiero 1000 veces una actividad incluso no planeada dentro de la capilla a que los jóvenes estén en otros lugares. Entonces, 100% a favor de este tipo de actividades, incluso no planeadas, cuando la situación es tal como la que estoy describiendo. Yo me bauticé en la iglesia, pues, cuando empecé a obtener un testimonio acerca del Libro de Mormón, pero yo empecé a asistir a la iglesia por los bailes de la iglesia, por los bailes que había de jóvenes de la iglesia. Yo tenía 17 años y la primera ¿Bailabas? vez... Sí, bailaba. Ahí aprendí a bailar, de hecho.
Yo me bauticé a los 17 años, pero desde los 15 años empecé a asistir a actividades de la iglesia, y la primera vez que fui a un baile me maravilló, y me maravilló que incluso las chicas fueran y me sacaran a bailar y que me enseñaran a bailar. Yo disfruté tanto de esas experiencias, y tengo muy buenos amigos hasta la fecha que surgieron de esos meses o esos años de actividades de la iglesia. Yo, como tú dices, Álvaro, yo no sé si estaban bien planeadas, no sé si se gastaba mucho o no. Lo que sí sé es que fue una parte fundamental de que yo decidiera unirme a la iglesia y permanecer en ella. Y la tercera cosa es que al 90% de las actividades que hay en mi barrio o en Mixtaca asistimos, y yo a veces voy con mala actitud, pero asisto porque sé que mi hija, que es joven, una mujer joven, y sé que mi hijo, que es un niño, lo van a disfrutar. Y siempre regresamos de la actividad y vienen contándonos todo lo que les pasó y cuánto se divirtieron, y el chismecito por aquí y por acá, y vienen bien felices. Entonces, para mí, eso vale la pena, ¿no? Si además de eso se logró algo más en la actividad, o si yo pude platicar con algún hermano, con algún menos activo, con algún recién converso, pues mucho más, ¿no? Mucho mejor. Entonces, que no se piense que estoy en contra de las actividades de la iglesia, que no voy a las actividades de la iglesia. Me identifico mucho con José Manuel, que estaba por aquí comentando, ¿no? En donde decía, tampoco me gusta ver cómo se gasta mucho en actividades de la iglesia y que a veces no tienen un propósito. Sin embargo, benditas las actividades de la iglesia, benditas esas actividades porque logran muchos milagros como estos que se han descrito esta mañana. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues mejorar un poquito esas actividades, ¿no? Si es que hay un margen de mejora, mejorarlas. Tener un comité de bienvenida, estar atentos a esos hermanos que están por ahí por primera vez, o a esos recién conversos, o a esos que están tratando de regresar a la actividad. Yo creo que con un poquito de esfuerzo podemos hacer o podemos magnificar esas actividades para el beneficio de alguien. A veces de mí mismo, pero a veces de alguien más. Y bueno, eso en cuanto a las actividades. Creo que es lo que tenía que decir. Y desde luego que los convenios es lo más importante, ¿no? Y el Elder Gon lo resalta. Y Jesucristo es el camino. Y nuestra mayor identidad con la iglesia no debería de ser esta parte social, sino que debería de ser el vivir en la senda de los convenios. Así es, la iglesia es el reino de Dios y está para proporcionarnos los convenios que requerimos para regresar a su presencia, aunque sí cumple una función social, pero no es, desde luego, la más importante. Dice este comentario de Verónica, dice, en Estados Unidos la mayoría somos familias solas que inmigramos, pero sí hay una necesidad grande de socializar. Para mí, familia son los hermanos de mi barrio. Entonces, sí cumple esa función social y es muy, muy importante. Entonces, pues bueno, yo tenía algo en mente que se me fue que les iba a preguntar a los hermanos. Ya se me fue la idea, pero bueno. Mientras te acuerdas, ¿sí? Es importante que sepamos que todos los seres humanos tenemos un sentido de pertenencia en algo. Todos. Si no es en la iglesia y con tu barrio o tu estaca o tu grupo de amigos dentro del barrio, va a ser los jóvenes en comunidades en Roblox, ahí en el videojuego. Va a ser en un equipo de fútbol. Va a ser en fan de algún grupo musical. Pero siempre buscamos pertenencia. En mi época eran en pandillas inclusive, ¿no? Ahorita ya no escucho eso de pandillas. Pero siempre hay un sentido de pertenencia en los humanos. Y a veces son pertenencias que no son nada buenas. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el Señor sabe esto y por eso organizó su iglesia. Es verdad que nosotros podemos estar cerca de Dios y el mundo eso te enseña, de que no necesitas una iglesia, porque si tú tienes cerca a Dios es suficiente. Y el Señor en su sabiduría sabe que en nuestra necesidad carnal y en nuestra mente temporal es necesario pertenecer.
y por eso estableció su iglesia sobre la tierra para pertenecer a un grupo específico que nos ayude a dirigir nuestra mirada hacia Él. Entonces, necesitamos pertenecer. Y en ese camino, hermanos, vamos a estar en muchas actividades maletas, ¿sí? En muchas actividades mal planeadas y mal enfocadas. Pero recordemos que para el Señor todo tiene un propósito. Para mí fue mala, pero probablemente para un hermano fue la mejor actividad que ha ido en su vida, ¿sí? Y entonces, como le pasó a este hermano en tu barrio, chava, ¿sí? Entonces, para nadie significaba mucho lo que el hermano Chaparrito hacía. Yo no sé ese afán de señalar a los chaparritos, ¿sí? Como está bien jirafón mi amigo Chava, por eso dice, ¿va? Pero de lo bueno poco, Chava. Pero entonces va a significar algo para alguien más, ¿me explico? Entonces, dejemos de pensar en lo bueno y malo, e insisto yo mucho en esa parte. ¿Qué voy a aportar? La administración es una herramienta, y yo invito a los hermanos, ya he estado leyendo los comentarios, podrán estar de acuerdo con Salvador, con Víctor, conmigo, pero no estén de acuerdo con nosotros, estén de acuerdo con lo que el Salvador les diga que tienen que hacer, ¿sí? El Señor nos va a decir en la medida y en el momento oportuno lo que tenemos que hacer en cada momento específico, ¿sí? Tampoco queremos que pertenezcan a nuestra corriente filosófica, sino que pertenezcan a la corriente filosófica del Señor, que Él es el que va a dar la respuesta oportuna de lo que tienen que hacer en cada eventualidad que les ocurra en sus vidas, ¿verdad? Yo quisiera, ya me acordé que les iba a preguntar si en sus barrios hay un comité de organización de actividades. No sé exactamente el nombre, ¿es este? Sí, de actividades. A ver, díganos, sí, no, sí, en mi barrio sí hay, no hay, porque creo que en su mayoría no los hay, ¿no? Creo, no estoy seguro, ¿no? En el mío no. Me gustaría que me dijeran si hay. En tuyo no hay, Charles, en el mío yo tampoco lo veo, tú, Víctor, tampoco. No. A ver, ahora, a mí me gustaría cerrar y quiero compartir esto que enseñó, vino a mi mente ahorita que los escuchaba y todo lo que hemos hablado en discurso de la hermana Bonnie Oscarson, que dio en la Conferencia General de octubre de 2016. Y dice ella, ahí está en pantalla, sí, ¿verdad? Sí, está. Lo hago un poco más grande. Dice lo siguiente. Elisheva, guarda silencio, por favor. Dice, nosotros creemos que esta iglesia es más que un buen sitio a donde ir los domingos y aprender a ser una buena persona. Es más que un bonito club social cristiano en el que nos podemos asociar con gente de buenos principios morales. No es tan solo un gran conjunto de ideas que los padres pueden enseñar a sus hijos en casa para que sean buenas personas y responsables. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es infinitamente más que todas esas cosas. Piensen en un momento en las profundas afirmaciones que proclamamos como religión. Creemos que la misma iglesia que Jesucristo estableció mientras estuvo en la tierra ha sido restaurada por un profeta llamado por Dios en nuestra época, y que nuestros líderes poseen el mismo poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios que poseyeron los apóstoles de la antigüedad. Se llama el sacerdocio de Dios. Proclamamos que mediante esta autoridad restaurada podemos recibir las ordenanzas salvadoras, tales como el bautismo, y disfrutar el don purificador y refinador del Espíritu Santo para que siempre esté con nosotros. Tenemos apóstoles y profetas que dirigen y guían a esta iglesia por medio de las llaves del sacerdocio, y creemos que Dios habla a sus hijos mediante estos profetas. Entonces creemos esto y creemos muchas otras cosas más. Así que qué maravilloso es ver que la iglesia es todo esto, ¿no? Sí cumple una función social, pero no es para nada la más importante, sino solamente una parte de lo más importante. Es que ahí está todo lo que nosotros requerimos para regresar a la presencia de Dios. ¿Habías puesto tú un comentario, Víctor? No. No, ok. Entonces, simplemente, a ver, fíjate, la hermana Rebeca en Uruguay dice que sí hay. En Alfonso, en Torreón no. José está en Puebla no. Dice Judith, ni sabía que existía.
Mariel, no hay. Oye, es que si estamos hablando que los obispos batallan para ocupar los llamamientos básicos, no me extraña que no haya un comité de actividades, ¿no? A ver, Víctor, aquí para que le digas a tu papá. Ah, mira. No, y la verdad la regamos, porque yo cometí ese error de no tener mucho tiempo, presidente de actividades, líder de actividades, y la verdad es que si tenemos actividades con el propósito bien diseñadas y bien preparadas, pues eso va a dar mucho material para traer hermanos más y más, y tener para todos los llamamientos, pero nos falta, en su momento me faltó visión, y nos falta visión, ¿verdad? Porque esa es una herramienta importante para atraer a muchos, ¿verdad? Entonces, creo que estamos enfocados mal ahí en el tema, pero digo, sin perder los básicos, como dice Víctor, pero sí debería ser un hermano que pueda apoyar mucho en ese aspecto, ¿verdad? Y creo que la opinión más acertada hoy en esta mañana ha sido la de Elisheva. He escuchado sus comentarios y son los más inspirados de esta mañana. Gracias. Sin duda. Pues bueno, ya es tiempo de terminar. Carlos, Charles, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Lo volvemos a invitar o no? ¿Sí pasó la prueba o no pasó? Que nos digan nuestros hermanos. Mientras, Víctor y luego Charles, les escucho su cierre ya para concluir. No, simplemente y de manera muy breve, ¿no? Creo que hemos aprendido cosas interesantes. He aprendido esta mañana que la sociabilidad en la iglesia es importante. Quizá yo no la considere para mí, pero sí para mi familia y sí para muchas otras personas, ¿no? Entonces, si podemos contribuir nosotros en algo a que se logre el propósito, y a veces vamos a llegar a actividades en donde no hay un propósito o no hay un objetivo bien definido, pero aún así, si llegamos con una buena actitud a esa actividad, nosotros le podemos dar un propósito más elevado a la actividad con nuestras acciones. Entonces, creo que deberíamos de tener siempre esa actitud. Charles. Yo creo que con lo que yo me llevo es que tenemos que ser más positivos, ser más proactivos en este asunto de la sociabilidad. Obispos con defectos y líderes que planean siempre va a haber, siempre. Ningún líder, y caemos en la idealización, pero ningún líder es perfecto ni hace las cosas de una manera perfecta, sino también está aprendiendo como nosotros, ¿verdad? Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Es lo que tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo yo como miembro de la iglesia voy a hacer un brazo más para Él en lugar de ser un estorbo para el líder, ¿no? Entonces, y esto implica el poder ayudar a que las actividades sean más edificantes, de alguna manera, hasta donde se me permita aportar, ¿verdad? Y sin duda, las formas, el hablar con amor, el hacerlo a la manera del Señor, es lo que nos ayudará a fortalecernos primeramente nosotros, ¿no? Y ir con ese mismo espíritu de amor a cada cosa, a cada actividad y a cada reunión en la que participemos es clave para nuestro desarrollo espiritual y eterno. Charles, la voz del consejo es unánime en cuanto a que sí pasaste la prueba, ¿eh? Gracias, hermanos, gracias por aceptarme. A este grupo selecto. Hermanos, invitarlos, recuerden que el próximo domingo arrancamos con este serie sobre la segunda venida, ¿no? Desde aquí hasta la conferencia general seguramente vamos a estar hablando de este tema todos los domingos a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México. Así que prepárate, invita a otros y ayúdanos a compartirlo, será magnífico. También te invitamos a que veas nuestro programa de Ven, Sígueme. ¿Cómo ves, Víctor? Deberíamos de ahí tener como invitado especial en una de estas sesiones al Charles también, ¿no? Totalmente.
Ahí lo vamos a meter les gusta sufrir. Pues bueno, gracias a todos, que tengan un excelente martes. Charles, muchísimas gracias y nos estamos viendo por aquí. Hasta luego. Les quiero, amigos, bye, bonito día.